Renta cedular de pensiones. Son ingresos para esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y pensión sobre los riesgos laborales. También aquellas provenientes de indemnizaciones sustantivas de las pensiones o de la devolución de saldos de ahorro pensional. Para establecer la renta líquida cedular, se debe tomar el total de los ingresos, a los cuales se le restan los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, teniendo en cuenta los límites previstos en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual no ha sido modificado, y nos dice que solo estarán grabados de la parte del pago mensual los que no excedan de 1000 VTs. Este mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustantivas de las pensiones o las devoluciones de los saldos de ahorro pensional. El valor exonerado del impuesto será el resultante de multiplicar la suma equivalente a 1000 VTs calculados al momento de recibir la indemnización por el número de meses a los cuales corresponda. Vamos a hacer un énfasis en cada una, ya que pues muchas personas pueden de pronto no saber qué tipo de pensión tienen. Entonces, las pensiones de jubilación son aquellas en las que ya se cotizaron 1300 semanas en promedio y pues serían las que necesita una persona común y corriente para jubilarse. Si la persona cumplió con esa cuota de semanas, pues podría reclamar su pensión de jubilación. Por otra parte, también tenemos la pensión de invalidez. Esta es más que todo una prestación económica que consiste en el pago de una renta mensual denominada pues pensión a una persona que ha sido calificada como inválida o cuya enfermedad patológica es de origen común. Para que la persona sea determinada como inválida, o sea, de haber perdido un 50% de su capacidad laboral. También tenemos la pensión de vejez. Esta pensión se cumple cuando la persona ya pues ha cumplido la edad estipulada por el país o sea, para jubilarse, que en este caso en Colombia actualmente son 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Pero previo a esto ya se debe haber cumplido el requisito de haber tenido cotizadas las 1300 semanas. En la pensión de sobrevivientes, esta pensión es otorgada a los familiares que sobreviven al pensionado o cotizante fallecido. Cuando la persona está pensionada, o sea, un cotizante, y, o sea, cuando el cotizante está pensionado y este fallece, y aún no se ha reclamado la pensión, el cónyuge u otros familiares tienen el derecho pues, de reclamar esa pensión a la medida pues, que cumplan con los requisitos que la ley considera necesarios. También tenemos por otra parte la pensión de invalidez. Esta se le considera un afiliado cuando ha perdido pues, ya más del 50% de su capacidad laboral. Esta es reconocida por o sea, por dos vías que pueden hacer o sea, efectiva esta pensión, que es por el sistema de riesgos laborales, que es cuando es de tipo profesional, o por el sistema general de pensiones, que ese ya sería como más para el caso de un tema de colpensiones o algo así. A continuación podemos encontrar un ejemplo de las rentas pensionales. Como podemos ver, en primera partida tenemos el total de ingresos del periodo gravable de las rentas de pensiones. Las pensiones. En este caso, nuestro ejemplo nos dan 48 millones. En la parte B, menos los ingresos no constitutivos de rentas imputables a la cédula, aportes obligatorios a salud, del 4 o del 12,5%. Este es sin límite. La resta de estos dos nos da el subtotal de ingresos netos. Después, le restamos las rentas exentas. Pensiones de 12.000 VTs anuales, límite mensual, darían 31.859.999. Devoluciones de saldo de ahorro pensional, el capital
y la rentabilidad no real de los excedentes de libre disponibilidad. Su límite son 12.000 VTs anuales. Con esta resta obtenemos la base gravable neta y así obtenemos el impuesto a pagar. La tarifa la encontramos en el artículo 241 del Estatuto Tributario, en el cual encontramos una tabla en la que nos clasifica los ingresos de rentas laborales al mes, los impuestos netos antes de la reforma y su tarifa efectiva, al igual que la tarifa efectiva del impuesto luego de la reforma y su diferencia. Y así es como obtenemos una renta líquida cedular por pensiones. Antes de entrar en vigencia de la Ley 1819, los dividendos y participaciones percibidos por socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que fueran personas naturales residentes en el país, así como las sucesiones ilíquidas causantes que al momento de muerte eran residentes en el país, o las sociedades nacionales, no constituían renta ni ganancia ocasional, es decir, no se encontraban sometidos a impuesto. Sin embargo, la Ley 1819 estableció que los dividendos o participaciones, antes considerados ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional, estarán sujetos al impuesto sobre las rentas a partir del año gravable del 2017. De acuerdo al Estatuto Tributario, se detallan unos puntos principales que se dirán a continuación. El primero es si se perciben dividendos o participaciones entre 0 VTs y 600 VTs, es decir, entre 0 pesos y 19.115.000 para el año gravable 2017, el impuesto sobre la renta será de 0. El segundo, si los dividendos o participaciones son superiores a 600 VTs e inferiores a 1.000 VTs, equivale más o menos a 19.115.000 pesos y entre 31.850.000 pesos, respectivamente para el año gravable anterior 2017. El impuesto a pagar será el resultado de la siguiente operación. Impuestos es igual a dividendos en VTs menos 600 VTs por 5. Y en la tercera, si se obtienen dividendos o participaciones superiores a 1.000 VTs, es decir, valores superiores a 31.859.000 para el año gravable 2017, el impuesto a pagar será el resultado de la siguiente operación. Impuestos es igual dividendos en VTs menos 1.000 VTs por el 10% más 20 VTs. Y para finalizar, por otra parte, antes de la reforma tributaria del 2016, cuando resultaban utilidades que constituían renta gravable, se aplicaba tarifas de retención en la fuente del 20% o 33% sobre dichos montos, según si el beneficiario se encontraba obligado a presentar declaración de renta y complementarios. No obstante, dichas tarifas ascendieron al 35% por la modificación introducida en el artículo 6 de la Ley 1819 del 2016.